Bueno, entonces jóvenes, vamos a empezar con la sesión de esta semana. Y entonces aquí ya nosotros vamos a tratar lo que es el marco referencial. Ya ustedes que anteriormente ya hemos venido trabajando los demás temas, entonces hoy ya nos toca lo que es el marco referencial. Si ustedes aquí visualizan, jóvenes, el marco referencial ya se trata de dos cosas, ¿no? De ver los antecedentes de la investigación y el marco teórico, es decir, la teoría que nosotros tenemos sobre el proyecto de investigación que estamos desarrollando. Y es por eso que nos dice que el marco referencial recopila las consideraciones teóricas y las investigaciones previas que se tomaron como parte del proyecto de innovación o investigación. Volvemos a repetir en este caso aquí, recopila las consideraciones teóricas y las investigaciones previas, es decir, las investigaciones que nosotros ya hemos tenido anteriormente con respecto o alguien ha desarrollado con respecto al tema que ustedes están desarrollando. ¿Ya? Entonces esto ya es el marco referencial, lo que ustedes van a tener que redactar en su proyecto, ¿no? Como ustedes lo han venido haciendo. Y ya también para decirle que esta semana ya pueden ir subiendo también su segundo avance hasta aquí. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos el marco referencial. En el caso del marco referencial también, es decir, quiere notar que son intentos anteriores de solucionar el mismo problema, como ya le venía diciendo, ¿no? Esto de acá se refiere a que son los intentos que han hecho otras personas para solucionar el mismo problema que ustedes en este momento están tratando de resolver, ¿no? Para lo cual ustedes están haciendo el proyecto de investigación. Entonces, la finalidad de la búsqueda de antecedentes es demostrar que la solución aún no existe, nos dicen, ¿no? Pero también son algunos intentos que de repente se han hecho, pero aún no ha solucionado el problema que ustedes o que la sociedad se ha planteado, lo que hemos nosotros planteado para nuestro proyecto. No está solucionado, entonces esto es con referente al marco referencial. Luego también aquí ustedes, como están viendo, nos dice que debemos tener en cuenta la estructura lógica para elaboración, ya que está constituida de los siguientes elementos, ¿no? Como ya les venía diciendo, está constituida de tres elementos principales el marco referencial: de los antecedentes de la investigación, de las bases teóricas y bases conceptuales. Los antecedentes ya les mencionaba que son aquellas investigaciones que se realizó anteriormente y que guardan la relación con el problema que ustedes están estudiando o el problema que ustedes están desarrollando. En caso de las bases teóricas, reúnen un conjunto de conceptos y modelos que constituyen un enfoque determinado que explica el problema planteado. Las bases teóricas mayormente se refiere ya a la teoría, como por ejemplo si ustedes están desarrollando parte de plantas medicinales, entonces qué es la planta, cuáles son sus derivados de la planta, en estas cosas, ¿no? O si es el alcohol, qué es alcohol, cuáles son sus derivados. Ya son teoría aparte de lo que ustedes están explicando o están desarrollando el proyecto de investigación. Y en caso de las bases conceptuales, son aquellas que tienen un significado preciso de los conceptos principales, ¿no? Expresiones o variables involucradas en el problema formulado. Y entonces estos tres elementos son los que conforman el marco referencial. No olvidemos que son tres elementos: antecedentes de la investigación, las bases teóricas y bases conceptuales. Las bases conceptuales mayormente se basan al decir, por ejemplo, ya la estructura del proyecto. Por ejemplo, yo voy a desarrollar de repente alcohol, entonces pongo que es alcohol, concepto. En caso de las bases teóricas también son conceptos o modelos, son idénticos entre los dos, solamente se diferencia que uno es más corta y las otras son más amplias en el contexto de la redacción, ¿ya? Entonces, de esa manera, miren jóvenes, ustedes cómo pueden ir avanzando su proyecto poco a poco y teniendo en cuenta la estructura
del desarrollo de un proyecto de investigación, de innovación tecnológica, ¿no? Entonces así nosotros vamos avanzando poco a poco. Luego también tenemos, jóvenes, el marco referencial. Siempre ustedes saben que en cada uno de los puntos decimos o nos hacemos una pregunta. Entonces, para yo desarrollar el marco referencial también, ¿no? Me hago una pregunta: ¿qué fuentes de información se pueden consultar? Digo yo, ¿no? Tienes que preguntarte. Para hacer el marco referencial dices, entonces, ¿cómo lo hago? Tú tienes que preguntarte y decir, ¿qué fuentes de información se pueden consultar? O sea, en este momento, ¿qué fuentes vas a consultar? ¿No? Por ejemplo, puede ser guías, manuales, catálogos, productos, páginas web. Puede ser páginas web de empresas, entre otros, libros o tesis, lo que también nos dice aquí, o patentes, ¿no? Para poder hacer el marco referencial. No se olviden que el marco referencial no va a ser lo que yo les he dado en el ejemplo, ¿no? Ahí no está para que cambien, ahí solamente son ejemplos, porque ustedes, como están trabajando cada uno su realidad problemática diferente a la otra, entonces su antecedentes va a ser diferente. No se olviden que el marco referencial mayormente, si es que son los antecedentes, se basa en investigaciones anteriores que ya se han realizado anteriormente. Si en caso ustedes no tienen ningún antecedente, que alguien haya hecho el mismo proyecto, a eso se refiere, entonces si es que no hay ningún antecedente, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Que tienen que hacer solamente la parte del marco teórico. Pero en general yo sé que todos los proyectos que ustedes están escogiendo hasta el momento tienen un antecedente, que alguien ha querido solucionar el problema, que no lo haya logrado solucionar, no importa, pero lo importante es que ya está en el documento, o lo intentó desarrollar. Ahora tú lo vas a realizar y entonces ya lo vas a mejorar. Entonces esa parte ya nos dice, por eso que nos dice que debemos buscar la información del marco referencial mayormente en informaciones que nosotros podamos consultar, como por ejemplo, vuelvo a repetir, las guías, los catálogos, páginas web, libros, tesis, entre otros. Entonces la parte ya del marco referencial vendría a ser, jóvenes, el 2.2.1, los antecedentes. Entonces para nosotros ya hacer el informe tenemos que colocar ahí antecedentes primero, luego va a venir el marco teórico. Entonces los antecedentes, vuelvo a repetir otra vez, son el conjunto de trabajos previos realizados por otros autores o instituciones sobre el tema de estudio, es decir, por el tema de ustedes que han seleccionado. Sobre ese tema va a haber otros autores que también han querido tratado de solucionar ese problema, y como les digo a ustedes, no va porque si es que lo logró o no lo logró. Lo importante es que es un antecedente, que ya lo trabajaron y ya existe ese trabajo, y de ahí van a sacar un antecedente. Ya, y en caso de los antecedentes también existen tres tipos de antecedentes, jóvenes. Los tipos de antecedentes locales, nacionales e internacionales. Los locales son estudios que se realizaron dentro de nuestra localidad, es decir, en la ciudad de Trujillo. Los nacionales es a nivel de nuestro país, ¿ya? Y los internacionales ya son fuera de nuestro país. Así que ustedes pueden colocar dos de cada uno, como por ejemplo, dos antecedentes a nivel local, dos nacional o dos internacional como mínimo en la redacción de su proyecto, para ver que sí ha habido algún estudio sobre el tema que ustedes están tratando. Y me imagino que sí ha habido, ¿no? Porque a menos que sea un proyecto con respecto al descubrimiento, habíamos estudiado nosotros también que ustedes recién descubren ese tema y que nadie lo ha tratado, nadie ha trabajado con eso, nunca han hecho eso, entonces ustedes ya lo pueden tomar que no hay antecedentes. Pero si no, casi la mayoría de proyectos hay antecedentes, ¿ya? Entonces estos son los tipos de antecedentes que ustedes tienen que colocar: los locales, los nacionales y los internacionales. Y luego ya viene lo que es la parte del marco teórico. El marco teórico es el pilar fundamental, jóvenes, de cualquier investigación.
Mayormente la teoría constituye la base donde se va a sustentar cualquier análisis, experimento o propuesta que ustedes están desarrollando. Así que esta parte del marco teórico hay bastante información porque es debido a a su proyecto de investigación, ¿no? Entonces esta parte ya trata sobre eso. Y aquí tenemos también, jóvenes, a ver una leidita ustedes también para poder ver sobre el marco teórico. Luego ustedes se hacen la pregunta, ¿qué será sobre eso? ¿Estoy entendiendo o no estoy entendiendo sobre este tema? A ver, bueno, jóvenes, en todo caso, si en caso, por ejemplo, ustedes ya no tienen la pregunta necesaria, entonces continuamos con esto. Y como todo estaría claro del marco teórico, en la mayoría de casos en nuestras investigaciones sabemos qué es el marco teórico, ¿no? Entonces la finalidad es crear un cuerpo unificado de criterios que sirvan también para comprender y analizar el tema que nosotros estamos proponiendo. Las imprecisiones teóricas se traducen como imprecisiones metodológicas, es decir, si ustedes ponen, por ejemplo, otra que no tenga que ver con el tema en el marco teórico, es decir, es una imprecisión y es decir, es un error también, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que vamos a hacerlo bien. Entonces, el marco teórico y es la demostración de nuestra postura como investigador, de nuestras ideas, lo que nosotros también nos hemos relacionado y hemos venido estudiando a lo largo del ciclo, y los juicios que también nosotros compartiremos con otros autores, ¿no? Ya es nuestra propia investigación, a pesar que exista la investigación, como yo les había comentado, igual ustedes también pueden dar su propia investigación, pueden dar su propia idea y transformarlo y dar solución al problema que ustedes han planteado. Y por aquí, por ejemplo, nos decimos, ¿no? La finalidad de este capítulo es lo siguiente también: orientar la investigación desde un punto de vista innovador, original, marcando las posibles diferencias con otros estudios. Y lo otro es situar el problema de investigación dentro de un conjunto de definiciones y conocimientos. Todo hemos hablado con respecto, jóvenes, al marco referencial, marco teórico y antecedentes. Y aquí otra vez nos vuelve a recalcar que el marco teórico mayormente se va para orientar la investigación desde el punto de vista innovador, como siempre hemos venido diciendo, original, y marcando las posibles diferencias con otros estudios que se hayan realizado. Situar el problema de la investigación dentro de un conjunto de definiciones y conocimientos para nosotros llegar a cumplir con el objetivo que nos estamos trazando dentro del proyecto. Otro es que ofrece conceptos de términos que serán empleados durante el análisis de nuestro tema de investigación. Su forma más común es el glosario de términos que nosotros realizaremos al final de la redacción de nuestro informe, ¿no? Lo otro es dar la confiabilidad a lo que nosotros habíamos escogido de una determinada metodología, los instrumentos de medición, los procesos, la recolección de los datos y la evaluación de los resultados. Entonces esto es muy importante, esta parte es muy importante dentro del desarrollo de nuestro proyecto, ¿no? Entonces aquí terminamos, jóvenes, con lo que tenemos esta semana, ¿no? No se olviden que la finalidad del capítulo siguiente es decir, de todo el marco teórico, el marco referencial, tiene 4 puntos que nosotros debemos tocar y que son muy importantes.
Y también aquí les voy a dar los ejemplos del marco referencial. Acá he puesto locales. Esto no tiene nada que ver con su investigación, así que ustedes lo pueden hacer similar, solamente copiar el título, autor, institución, resumen. Lo demás no pueden cambiarlo, jóvenes, ustedes tienen que buscar sus propios antecedentes de su investigación. Esto sí no está para que cambien, ya, solamente son ejemplos de otras investigaciones, locales, nacionales, internacionales, ya, y luego el marco teórico que ustedes van a colocar. Yo no he puesto ningún concepto, pero ustedes aquí van a colocar los conceptos con respecto a su investigación que están desarrollando. Ya, entonces aquí terminamos, jóvenes, la sesión de hoy. Ya, entonces ustedes ya tienen que acá realizar, jóvenes, su avance. Esta semana tienen que enviar ya el segundo avance del proyecto hasta donde yo he pedido. Está en el aula virtual, pero también yo les vuelvo a mencionar, lo pueden enviar por el WhatsApp. Ya, entonces así, jóvenes, si hay alguna pregunta pueden preguntar, o si no ya nos estaremos retirando hasta la próxima sesión.